comienzo a este capítulo feriado del 21 de mayo, fecha por supuesto, donde conmemoramos el combate naval de Iquique en el contexto de la Guerra del Pacífico de 1879. Toda la vida, desde chicos en el colegio, hemos estudiado de alguna forma puntualmente este combate, donde Chile, bien sabemos, se enfrentó a los acorazados peruanos y fue derrotado en las costas de Iquique, en parte por la tremenda diferencia entre las embarcaciones. A modo de ejemplo, la Esmeralda era liderada por Arturo Prat, ¿cierto?, en una corbeta de madera pequeña y tremendamente antigua, mientras que el Huáscar peruano era una nave que le doblaba en porte y además estaba hecha de acero. A ver, no cabe la menor duda que, como dice el dicho, la contienda fue desigual. La Esmeralda fue hundida, su capitán Prat murió tras proclamar este conocido grito de arenga: al abordaje, muchachos, y caer en la cubierta del Huáscar, donde finalmente fue abatido según la historia oficial. Ojo, esta es parte de la historia que estudiamos y popularmente conocemos, pero ¿fue todo tan así? ¿Es realmente lo que ocurrió? ¿Fue solo una victoria moral, la del combate naval de Iquique? El caso es que el escritor, grande maestro, bestseller, Francisco Ortega, está hoy día con nosotros para contarnos y explicarnos muchos detalles de lo que fue ese combate en el año 1929 de la Guerra del Pacífico. Comenzamos así un nuevo capítulo, así somos. Bienvenido, Pancho. ¿Cómo está, querido compañero? Bien, bien, qué bueno estar con ustedes de nuevo. Después de, creo que hace 3 meses o 4 meses estuvimos juntos. Estuvimos juntos en el mismo lugar, por lo cual fue muy divertido. Ahora en la virtualidad. Pero nada, feliz de estar con ustedes y colaborarles en lo que necesiten. Oye, Francisco, de mis conocimientos. ¿podemos ser inmediatamente, a propósito de tu interés particular y eximio respecto a todo lo que es la conformación de las naves, tanto intergalácticas como de la historia de la humanidad, y en este caso el combate naval de Iquique, ¿nos puede explicar un poco cómo eran y las diferencias entre las naves chilenas y las peruanas en este combate? Hay varios mitos alrededor, fíjate, y tienen mitos porque a nosotros cómo nos enseñaban el combate naval de Iquique, pero hay varias cosas. De partida, las armadas peruanas y chilenas de la época eran bastante desiguales, porque la armada de Chile era al menos 3 veces más poderosa que la del Perú. Chile tenía los barcos más poderosos de la guerra. O sea, de hecho, el Huáscar y la Independencia, que eran los blindados del Perú, eran barcos que tenían 30 años de servicio. Eran barcos antiguos, mientras los blindados equivalentes de la Armada de Chile, el Cochrane y el Blanco, eran barcos de última generación. Eran barcos que tenían 5 años. Eran los blindados más poderosos y más modernos de la cuenca del Pacífico. Entonces, hay toda una lectura acerca de que el combate fue desigual, que el tonelaje de la nación era distinto, etc. Y en rigor, Chile tenía hartas ventajas. Si el combate naval de Iquique, si tú lo analizas desde una perspectiva contemporánea, y después lo vamos a ver, tiene muchas similitudes con lo que ocurrió con Pearl Harbor. Hubo una decisión política alrededor de ese combate. ¿Y por qué dejar a los barcos más viejos de la Armada chilena en un lugar tan estratégico como la Rada de Iquique? ¿Por qué sacaron a los barcos modernos y los llevaron al mar? Es muy parecido a lo que hizo la Armada norteamericana con los portaaviones en Pearl Harbor. Pero ese es otro tema. Ahora, claro, efectivamente, la Esmeralda y la Covadonga una era una corbeta y la otra era una corbeta costera. Eran barcos chicos, barcos que tenían 40 años de servicio, que todavía tenían velas, barcos de entre 40 y 60 metros de eslora, con pocos cañones, tripulación mínima, efectivamente de madera, y se enfrentan a los 2 barcos más poderosos de la Armada del Perú, la Independencia, que era el barco más poderoso del Perú. Mucho más que el Huáscar. De hecho, era el doble de grande que el Huáscar. Y el Huáscar, que era un monitor, lo que significa que no era un barco oceánico, era un barco que va por la costa. Y que la ventaja que tenía el Huáscar era que tenía la torre de artillería era rotatoria y era básicamente lo que se llama en terminología naval un ariete naval, es decir, un barco hecho para espolonear. Mientras la Independencia era una fragata acorazada, era un barco realmente grande. De hecho, la Independencia era el barco de guerra más grande que había en toda la cuenca del Pacífico. No era el más moderno era el Cochrane y el Blanco, pero la Independencia era el más grande. De ahí, ¿qué es eso? Que existe ese mito que dice, los chilenos celebramos una derrota. En rigor, no celebramos una derrota. En terminología bélica y terminología política, hasta, digamos,
hasta la Segunda Guerra Mundial se hablaba de el tonelaje de una nación. El tonelaje de una nación era cuánto pesaba una nación y ese peso era determinado por el peso de su escuadra, de sus barcos. La nación que tenía el barco más pesado de guerra era la nación más poderosa. Y en ese sentido, el 21 de mayo de 1879, Chile perdió 800 toneladas de peso nación. Pero el Perú perdió 3.000 toneladas de peso nación. O sea, estrictamente bélico, combate naval de Iquique está dividido en la batalla de Iquique, que es la independencia contra el Huáscar, y la batalla de Punta Gruesa, que es la independencia contra la Covadonga. La de Iquique es el Huáscar contra la Esmeralda. Fue una gran goleada de Chile. De hecho, yo me atrevería a decir que lo que ocurrió el 21 de mayo de 1879 decide la victoria chilena en la Guerra del Pacífico. Era una época en que las mayores fuerzas armadas eran las marinas, las armadas. O sea, estaba la Royal Navy en Inglaterra, que es la que garantiza el surgimiento del Imperio Británico. De hecho, después del combate de Iquique, Pancho, lo que ocurre... Perdón que te interrumpa. Sí, dale. ¿Te parece si el análisis de gana o pierde lo dejamos para un ratito más? Porque yo sé que el Lama estuvo buscando imágenes, de hecho, de cómo eran estos acorazados tanto de Chile o de Perú, ¿o no la mitad? ¿Usted quiere partir mostrándonos la Esmeralda? Exacto, ahí tenemos los apoyos que vamos a empezar a revisar respecto a las dimensiones y las capacidades de cada una de estas embarcaciones. No sé si las estamos viendo ya. Chalupas. Vamos con la Esmeralda. Ahí está. Esa es la reconstrucción que está en Iquique hoy día de la Esmeralda, que está a escala. Si se fijan, es un barco, es un barco de lo que llamamos era intermedia. Es un barco que está entre la edad de los veleros y los barcos de vapor, porque tenía empenaje de bergantín, es decir, 3 palos con velas rectas, pero tenía caldera, tiene chimenea, por lo tanto tenía motor a hélice debajo del casco. Y los cañones estaban por el lado, apuntaban hacia... Eso obligaba a que las naves para combatir tenían que ponerse una al lado de la otra. Y podían disparar como solo hacia un lado. Del Caribe. Exactamente. Pero la ventaja que tenía el Huáscar es que tenía esta torreta rotatoria. Claro, giraba. Claro. Tenemos el apoyo de Covadonga, ¿no? Es un barco. Eso. Sí, se parece un poco a la Covadonga, o idea mía, Francisco. Mira, estamos viendo imágenes también de la Covadonga, para que vayamos haciendo ese paralelo y vayamos viendo las diferencias o las similitudes con cada una. Mira, fíjate que la Covadonga también tiene 3 palos, tiene empenaje de 3 palos, pero la forma de cómo van las velas es distinta, no tiene transversales, tiene unos palos como diagonales, por lo tanto tiene velas triangulares, lo que se llama goleta en terminología naval. La Covadonga era bastante más chica y era básicamente una cañonera. Si se fijan por el casco por el lado, no tiene tantos hoyos, tantas aberturas para sacar cañones. Por lo tanto, era básicamente un barco de apoyo, un barco que era muy rápido y que estaba diseñado para navegar muy cerca de la costa. Y de hecho, eso es lo que ocurre por eso Condel le gana la independencia. Porque si bien tenía un barco mucho menor, lo que logra Condel es básico. Lo vamos a ver un rato más, supongo, porque yo siempre uso una analogía. Lo que hace Condel es exactamente lo que hace Han Solo con los destructores imperiales en el Imperio Contraataca. Los lleva a un campo de asteroides. Oye, ya vamos a ir a esa analogía, pero estamos revisando imágenes entonces de la Esmeralda, de la Covadonga, y hay una tercera embarcación que es un carguero que se llama La Mar, que dentro de la historia creo que poco nos suena. Yo la verdad es que no lo recordaba. Quiero que nos cuente, Francisco, cuál fue la misión, el rol que tuvo también esta embarcación y cómo finalmente participa dentro de este combate. Mira, lo que ocurre es que en esta época los primeros barcos a vapor necesitaban cargar carbón, porque se les agotaban las calderas. Por lo tanto, las escuadras o los grupos navales llevaban siempre una carbonera, un barco que llevara estas provisiones para irlo reaprovisionando. Es como lo que ocurre hoy día cuando vemos en las películas de la Guerra Fría, los aviones tanqueros que van junto a los bombarderos para reaprovisionarlos en vuelo. Era exactamente esto, era una reaprovisionar en mar. Entonces, en la mar era eso, era un barco que de hecho tenía un cañón o una ametralladora
para defenderse, pero en un barco que no disuadir. No, en un barco de carga, era un container flotante. Y fíjate que ahí más uno de los mitos más divertidos y más curiosos del combate naval de Iquique, que los 5 barcos que participan, porque son 5, los 3 chilenos, esto es la Mar, la Covadonga y la Esmeralda, y el Huáscar y la Independencia, forman la palabra Chile. Covadonga, C, Huáscar, H, y Independencia, L, la Mar, la Mar, ¿no? La Mar. Y la Esmeralda, Chile. Entonces, hay de hecho, todos los amantes del simbolismo y la historia oculta sostienen que si se hubiese formado la palabra Chile en este combate, era una suerte de anunciación de lo que iba de la suerte de la guerra del Pacífico que le iba a dar la victoria a Chile. Y fíjate que yo creo que hay harto de eso, porque el combate naval de Iquique, como vamos a ver en el resto de la conversación, pues bien decisivo para la suerte de no solo de la guerra del Pacífico, sino de la transformación que empieza Chile después de esta guerra y que termina en 1814, donde muchos de nosotros no tenemos idea, pero Chile se convirtió en una potencia militar a nivel mundial, a tal punto que terminó dándole miedo a los Estados Unidos, lo que logra Chile después de la guerra del Pacífico. Ya vamos a ir con eso, Pancho. Tenemos mucho que conversar. Tú estás viendo Así Somos, este especial del 21 de mayo. Te estamos contando junto a Francisco Ortega, escritor, periodista, editor, guionista, autor de aclamados libros. Mira cuál tengo acá. Mira, lo buenísimo. Ahí está. Nokia, exitazo y favorito, sin lugar a dudas. Ese libro Mike lo compró. A mí por supuesto. Pero ese Roldán lo compró, ojo. Porque hay que apoyar y que nunca invita a cuando gente quería estar. Excelente Roldán. Además que fue un gran trabajo acá fue nuestro reencuentro periodístico con Juan Andrés. Nosotros habíamos trabajado en una historia más bien. Se viene el fin de año, se viene el otro libro. Sí. Se vienen muchos libros, de hecho, hoy en 2 semanas nos decía Pancho que se viene otro, después vamos a hablar también de eso en algún momento. Pero atención, chiquillos, porque ya estábamos viendo en este especial del 21 de mayo, donde el Pancho nos está mostrando y enseñando lo que en el colegio no te muestra. La verdad. Ya vimos de alguna forma la verdad, chiquillos, ya vimos las naves chilenas, se habla de que la contienda era desigual, que los tamaños eran desiguales justamente. Vamos a ver también los acorazados, las naves de Perú justamente, y comenzamos con imágenes, por favor, señor director del Huáscar. Panchito, ¿cuáles son las características de esta nave? Otra cosa de Huáscar. No, es más bonito de partida. Fíjate que con el Huáscar ocurre algo bien extraño en la historia naval. Los barcos en general se agrupan en clases porque es más barato construirlos, se construyen en serie. Lo hablamos de hecho en el libro que hicimos con Juan Andrés, por ejemplo, el portaaviones Nimitz no es un solo portaaviones, sino son 11 portaaviones exactamente iguales porque es más económico. El Titanic también, que era una clase, que era la clase olímpica. Son barcos básicamente iguales. Por ejemplo, Chile tenía el Cochrane y el Blanco, que eran exactamente iguales, idénticos. Pero en el caso de la Independencia, era idéntica a la fragata Numancia que tenía España. De hecho, nuestro actual buque escuela Esmeralda es exactamente idéntica al Juan Salvador Elcano, que es el buque escuela Esmeralda, buque escuela de la Armada Española. Pero el Huáscar fue un prototipo. Fue un barco que hicieron los ingleses para... Los ingleses empezaron a decir, ¿sabéis qué? En rigor, poner todos los cañones hacia los lados impide que las naves tengan cierta autonomía de tiro. Y si inventamos una torre rotatoria, y la torre del Huáscar era rotatoria, pero era súper artesa, se movía con tracción humana. Habían marinos debajo moviendo la máquina. Entonces era súper lento moverla. Y claro, fue pesado, ese tipo de torre que se ocupaba en barcos de río. Y por primera vez se instala en un barco diseñado para los... En rigor, no era oceánico, era marítimo, porque estaba diseñado para el borde del mar. Entonces era un barco que era rápido, que tenía estos 2 cañones, que tenía un espolón que estaba diseñado para golpear, es como un cuchillo al frente, y tenía un detalle de muy poco se habla. En el segundo palo, en la cofa del segundo palo, ahí se ve un poquito, tenía una Gatling. Las Gatling son estas ametralladoras rotatorias que tienen mucha cadencia de tiro, entre 2.000 y 4.000 tiros por minuto. Entonces estaba montada en la parte más alta, y lo que hacía esa ametralladora era crear una lluvia de balas alrededor a muy alta velocidad.
Fue una de las primeras veces que se trató de que se instaló una ametralladora. Exactamente, arriba, imagínate, en un palo arriba, el artillero arriba de haber ido cagadísimo de miedo. Pero claro, era un barco. No era más grande que la Esmeralda, del largo era el mismo tamaño, pero era más pesado porque era de acero y era más rápido y estaba mejor armado. Pero yo te diría que el Huáscar tenía una ventaja por sobre todas las escuadras del Pacífico, que estaba al mando de un genio. Estaba al mando de un genio, de Miguel Grau. Miguel Grau era un estratega, era el señor de los mares para el Perú, es un marino, pero formado en las mejores escuelas navales del mundo, un caballero, un lord, pero además un tipo que sabía muy bien cómo llevar la estrategia militar clásica al mar. Entonces él sabía navegar, pero perfecto en el Huáscar, y lo usaba. La ventaja que tuvo Perú y por qué se alargó la guerra después del combate naval de Iquique es básicamente por la gracia de Miguel Grau en el Huáscar, que mantuvo en vilo a los chilenos hasta octubre del 79, cuando el Huáscar finalmente es capturado por la Armada chilena. Oye, Pancho, antes de pasar a la independencia, te tengo una pregunta. Ahí se ve, espera, es que ahí se ve algo curioso del Huáscar. Mira la foto anterior. Se ve como ya que va a rotar, yo creo que vamos a llegar a eso. Ahí está. ¿Te fijas que tiene unas placas de metal que como que se hubieran bajado por el casco? ¿Sí? Que tenía escudos para proteger la torre. Entonces cuando se movía la torre, se tiraban hacia abajo esas placas para poder... Tenía armadura. Fíjate que Grau fue tan capo. Grau era tan capo que después del combate naval de Iquique se da cuenta que el problema que tiene el Huáscar es que los cañones delanteros corrían el riesgo de cañonear al propio Huáscar, de pegarle al palo de delante, porque la torre está entre medio. Entonces, después del combate naval de Iquique, él manda que le saquen el palo delante del Huáscar. Y el Huáscar luego es un barco, es prácticamente un ataúd de metal sin palo, solo con la chimenea, y y que usaba la neblina para moverse. No, si Grau es un genio. Yo lo admiro, de hecho. Yo lo que quería preguntar era porque tú explicabas que el Huáscar en el fondo fue como, por ponerlo en términos de televisión, como un piloto. Sí, ¿se aplicó esta tecnología militar? ¿Se aplicó posteriormente en los años en otro tipo de embarcaciones? ¿O este fue el piloto que se hizo como tantos programas y no salió a ningún lado? ¿Sabes que la tecnología del Huáscar se comenzó a usar casi a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los ingleses inventan lo que se llama el Dreadnought, que es el acorazado moderno, que es este barco que tiene torres de artillería rotatoria. ¿Se acuerdan del anime Space Cruise Yamato, nave espacial? Sí, nave espacial. Ahí se ve ese tipo de torre artillada, pero esto se adelantó mucho tiempo. El problema de haberse adelantado tanto tiempo es que el Huáscar era un prototipo, no era un barco 100% de la época. Tenía la gran desventaja que costaba mucho mover la torre de artillería, pero cuando lográis moverla y apuntar, dejaba ahí la tendala.